Buenos días, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. Hoy volvemos con una entrevista. Esta vez tenemos con nosotros a Sonia Medina Gordo, a quien agradecemos participar en esta sección. Así que muchas gracias, Sonia, por estar aquí. Gracias a vosotros. Sonia es investigadora predoctoral en la Universidad de Barcelona y bueno, tenía muchas ganas de que hiciese esta entrevista para el canal porque tenemos muchos puntos en común en nuestras investigaciones y bueno, creo que su tema de estudio es muy importante a nivel teórico, pero también a nivel arqueológico. Así que bueno, Sonia, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste tu tesis doctoral? Así en un par de minutos. Precisamente este tema que decías de la parte teórica es el tema que trato en la primera parte de la tesis, porque la mía son dos partes diferenciadas. En la primera trato todas estas cuestiones de cómo gestionamos el dato en general para todo lo que es la cuestión histórica, aprovechando toda la teoría de las ciencias de información. Yo lo trato mucho sobre cuestiones ontológicas, cómo podemos integrar lo que nos dicen las diferentes fuentes de información, y con todo ese bagaje teórico, casi un poco metodológico, lo aplico a un caso de estudio en concreto. Yo estudio sobre todo de la Alta Edad Media, en el sur de la Demanda, de la Sierra de la Demanda, entre Burgos y Soria, cómo es el proceso de articulación de un territorio de montaña y todas las particularidades que todo eso conlleva. Y un poco así resumido es el proyecto que estoy llevando a cabo. No, es muy interesante y a mí me gustaría profundizar un poquito más porque sé que trabajas no solo con fuentes arqueológicas sino con fuentes textuales, y creo que uno de los problemas que tenemos en las disciplinas humanísticas es el imbricar fuentes diversas y los problemas que nos encontramos. Así que ¿cómo solucionas tú estos problemas que hay? Porque claro, las fuentes muchas veces tienen sesgos, los propios datos arqueológicos son parciales. ¿Cómo haces para trabajar con todo en conjunto y poder hacer una narrativa sobre ese periodo? Esa cuestión es bastante complicada y yo ya me lo encontraba cuando hacía el grado, que existe una tendencia que cuando vamos a complementar las fuentes precisamente hacemos eso, complementarlas, solapar los datos que tenemos de unos y de otros. Parece un poco que si no hay esa conjunción de datos de manera complementaria, de alguna manera pues no sirve usar las dos fuentes de información, y esa no es la idea. La idea sería, desde un bagaje ontológico, definir qué es lo que nos, desde el propio dato, definir las fuentes, no centrarnos en la fuente en sí misma, sino en los datos que podemos sacar de cada una de las fuentes de información, y precisamente yo lo hago de esa manera, partiendo de una definición ontológica, con todo esto que trabaja César. Poder integrar los conocimientos que nos ofrecen cada una de las fuentes de información. Bueno, para los que no lo conozcáis, César, de quien habla, es César González Pérez, así que os dejo por aquí en la cajita de información el link al libro en el que podéis introduciros a este tema de las ontologías y los modelos de datos por si os interesa. Y bueno, cerrado este paréntesis, yo tengo curiosidad de por qué te interesaste a trabajar. Primeramente, luego después seguiré en otros temas, pero ¿por qué trabajas sobre Burgos? Porque estás en la Universidad de Barcelona. Sí. Entonces, no sé, ¿fue un tema personal o por qué acabaste estudiando Burgos? Bueno, esto es un poco como todo, ¿no? Vas preguntando, yo tengo estos intereses. A mí siempre, desde tercero de carrera precisamente, me empezó a interesar lo que es la parte de Castilla. Yo, de hecho, me formé en la Universidad de Salamanca, la parte de mi máster fue allí. Claro, cuando volví a Barcelona para hacer el proyecto doctoral, en el grupo de investigación en el que yo estoy, en el GRAM, la única zona que tenían que no fuera concentrada en la zona de Cataluña era precisamente el sur de la Demanda, el Alto Arlanza, y pero como me ofrecieron y le he cogido muchísimo cariño, y así, ha sido por suerte, así, básicamente. Bueno, y también estudias la Alta Edad Media. Yo estudio más, algún siglo más atrás de tu periodo, pero ¿qué problemas nos encontramos en este periodo de estudio que muchas veces ha estado relegado al estudio de las fuentes textuales y la arqueología ha tenido un segundo plano? Y no sé, ¿qué nos puedes decir? De este periodo precisamente tenemos muchos problemas. Sí que es verdad que se ha superado en cierta medida el problema que derivábamos de las fuentes, que es que apenas teníamos datos textuales.
en muchas partes del territorio peninsular, y eso la arqueología nos ha ayudado, por eso la complementariedad de las fuentes. Claro, ahora se presentan otros problemas, precisamente mi tema centrado en territorio de montañas, que en las montañas tampoco es que tengamos mucho registro arqueológico, sí. Y en el periodo alto medieval esa zona está bastante olvidada, y de ahí esa idea que tenemos de las montañas como unos espacios periféricos y marginales, sí, que al final es un poco lo que sí. estoy intentando analizar, cuestionar precisamente esa marginalidad que se le presenta a las montañas en este periodo alto medieval. Y bueno, estamos en el TAG, como podéis ver por nuestros cartelitos. Entonces, hablando de este tema de la marginalidad, y retomando una pregunta que también salió en una de las mesas de este congreso, ¿por qué crees que este tipo de espacios o algunos tipos de yacimientos, como por ejemplo los que están en cueva en época romana o alto medieval, han quedado relegados o se ven en los estudios de sistemas de poblamiento como yacimientos marginales dentro del sistema, cuando no sabemos hasta qué punto eran marginales, o si eran marginales, o porque es una tendencia que arrastramos de la historiografía anterior, o por qué, o porque son más difíciles de interpretar y entonces, pues bueno, son marginales y ahí están? Bueno, te comentaré sobre todo en mi caso en concreto. Cuando se analizaban los territorios allí por los años 90 y ya se discutía que si estaban poblados o no, claro, se hacía desde el concepto de dominancia. Si estás intentando encontrar a las élites locales en zonas que precisamente aparentemente no las hay, pues acabas un poco tildándolas de sitios que están en la periferia, al menos en la periferia de los poderes, pero pues, igual hay una lógica detrás que también hay que recuperar. Claro, totalmente. Por lo tanto, no quedan tan marginales. Me imagino que el caso de las cuevas pasa un poco lo mismo. Sí, es que al final en las cuevas, por ejemplo, que es el tema que sabéis que estamos estudiando ahora con el proyecto Barandiaran, al final es complicado estudiar estos yacimientos por la escasa materialidad que tienen. Y bueno, me gustaría terminar con una pregunta que siempre me gusta hacer, y es, bueno, ahora estás terminando la tesis ya, entonces, ¿cómo se presentan estos próximos meses de la vida académica de Sonia? Bueno, ¿qué perspectivas tienes? Ahora mismo acabas la tesis por fin de una vez por todas, ahora mismo redacción. Y luego, pues, preparar un proyecto postdoctoral. Todavía no sé bien por dónde encaminarlo. Igual cuestiones de humanidades digitales, ahora que está tan de moda, pero igual seguir ampliando estas cuestiones de cómo gestionamos los datos, y seguramente tiraré por ahí. Todavía no he terminado de plantearlo bien.